El Evangelio no es lo que solemos pensar. Un día alguien hizo una encuesta informal, preguntándoles a la mayor cantidad de personas posibles qué es el Evangelio. Las respuestas que dieron fueron reveladoras. Todos fueron capaces de dar una respuesta, pero casi ninguna de las personas encuestadas fueron capaces de proveer una respuesta bíblica. Aquí están solo 7 de las respuestas más comunes que se recibió en ese entonces. Estas son las cosas que creemos que son el Evangelio, pero en realidad no lo son. 1. El Evangelio no es un género musical. Aunque existe un género musical comúnmente llamado música evangélica, irónicamente, las canciones modernas que se catalogan como música evangélica muy raramente incluyen el Evangelio en sus letras. Eso no es el Evangelio. Número 2. El Evangelio no son 4 libros de la Biblia. Aunque los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se conocen comúnmente como los Evangelios, estos libros en sí mismos no son el Evangelio. Ellos incluyen el Evangelio, pero también incluyen historias, hechos, enseñanzas y detalles que no son el Evangelio. Si estamos buscando el Evangelio, no estamos buscando estos 4 libros. Estamos buscando algo específico dentro de esos 4 libros. Número 3. El Evangelio no solamente son las buenas noticias. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Así, el evangelio es una buena noticia, pero las buenas noticias no son el evangelio. Referirnos al evangelio como buenas noticias solo nos dice algo acerca de cómo es el mensaje, que es bueno, pero no nos dice nada acerca del contenido del mensaje. ¿Por qué es bueno? Para saber por qué el Evangelio es una buena noticia, necesitamos conocer el contenido del mensaje y no solo la cualidad del mismo. Número 4. El Evangelio no solamente es que Dios nos ama. A muchos de nosotros nos pudieron haber dicho que la buena noticia del Evangelio es que Dios nos ama. Es cierto que Dios nos ama y que eso es una buena noticia, pero estoy agradecido de que esa no sea la buena noticia porque en realidad provee más preguntas que respuestas. ¿Qué significa que Dios me ama? ¿Por qué me ama? ¿Cómo me ama Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me ama? ¿Por qué importa que me ame? Dios nos ama no es la respuesta a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Pero el Evangelio es la respuesta para cada una de las preguntas acerca del amor de Dios. Número 5. El Evangelio no solamente es gracia. El Evangelio y la gracia suelen confundirse como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo. El Evangelio es la máxima expresión de la gracia de Dios, pero es mucho más que solo gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Así, está relacionado muy cerca con el Evangelio, en que el favor inmerecido de Dios fue la causa de las verdades que el Evangelio proclama, y un medio por el que las escuchamos y respondemos a ellas. Pero el favor inmerecido de Dios no es el Evangelio por sí mismo. Número 6. El Evangelio no solamente son perdón de pecados. Podrás haber escuchado que el Evangelio es que nuestros pecados son perdonados. Es verdad que el Evangelio y el perdón de pecados están relacionados, pero el perdón de pecados no es el Evangelio. Más bien, el perdón de pecados es una de las muchas consecuencias del Evangelio. Y esta no es una consecuencia que todos experimentan. Es solo una consecuencia para los que responden al Evangelio de cierta manera. Número 7.
el Evangelio no es vivir una vida moral. La respuesta más común que dan las personas cuando les preguntan qué es el Evangelio es vivir una vida buena y moral. Ellos se refieren a que las buenas noticias son que Dios nos da la posibilidad de vivir una vida moral, una vida próspera o ambas. La mayoría de los no cristianos piensan que este es el mensaje central del cristianismo. Por eso muchas personas rechazan el Evangelio con la idea de que no necesito religión o a la iglesia para ser una buena persona, o no necesito religión o a la iglesia para ser feliz. Pero el Evangelio no es que puedas tener una vida moral o puedas tener una vida próspera. Por sí mismas, esas no serían buenas noticias. Para los que ya creen que viven ese tipo de vida, el Evangelio sería algo irrelevante, porque ya tienen lo que el Evangelio les ofrece. Para los que no tienen ese tipo de vida, el Evangelio sería algo que condena, porque aunque el Evangelio les dice que pueden tenerla, ellos están fallando en no tener lo que se dice que pueden tener. Pero el Evangelio es algo más. Por supuesto que tiene implicaciones tremendas para tu vida. Pero no se trata de tu vida, tu moralidad o tu prosperidad. Es sobre algo mucho más grande que tu vida, tu moralidad y tu prosperidad. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio si no es lo que solemos pensar que es? El Evangelio es la buena noticia de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Esta es la definición en una oración que analizaremos en el resto de audios. Por favor, sigue escuchando.